and solidarity. Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida al encuentro estudiantil de las universidades de México y Estados Unidos que nos acompañan el día de hoy, para abordar el foro titulado El fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos desde el Poder Legislativo. Para este magno evento nos acompaña dentro del presidium la senadora Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. El senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. El senador Arquímedes Oramas Vargas, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur. También está con nosotros el doctor Rafael Fernández de Castro Medina, jefe del Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM. El estudiante Nathaniel Boucher, presidente de Focus Stanford. Y el estudiante Luis David Cano Rodríguez, presidente de Focus ITAM. Para comenzar este foro, tiene la palabra la senadora Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a este Senado de la República. Quiero también dar aquí la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan en el Presidium, sin duda a mis colegas, siempre muy solidarios, que pues están en los eventos como integrantes o como presidentes de las comisiones y con quienes hemos logrado construir una agenda muy positiva sobre todos estos temas. Sin duda también me da muchísimo gusto tener al doctor Rafael Fernández de Castro, quien además es culpable de que yo ande metida en los temas de migración y en especial en los de niños migrantes no acompañados, y también a nuestros organizadores, que me da mucho gusto poder trabajar con ustedes. Esta es creo que la segunda ocasión que lo trabajamos aquí en el Senado. Saben que las puertas siempre están abiertas y nos da mucho gusto estar cerca de ustedes porque sabemos que de aquí también podremos nosotros aprender muchísimo, tener nuevas ideas y refrescar nuestro compromiso con el trabajo que realizamos. Para nosotros, aquí en el Senado, es muy grato ser anfitriones de este tipo de foros que no solo permiten enriquecer la vida académica y la formación profesional de estudiantes mexicanos y estadounidenses, sino que fomentan que jóvenes como ustedes cuenten con espacios para discutir y elaborar propuestas innovadoras en materia de política exterior que contribuyan a que la relación bilateral entre México y Estados Unidos sea cada vez una relación más estrecha. Como ustedes saben, la migración de mexicanos hacia Estados Unidos es uno de los movimientos poblacionales de mayor escala en el mundo y a lo largo de los años ha provocado que cerca del 10% de nuestros connacionales residan en ese país, ya sea de manera temporal o de manera permanente. Entre los años 2000 y 2010, mientras el total de la población en Estados Unidos creció en un 10%, la población de origen mexicano lo hizo en un 54%, pasando de 20.6 millones a 31.8 millones. Evidentemente, esto ha impactado diferentes ámbitos de la vida, tanto de los mexicanos como de los estadounidenses. Llama la atención, por ejemplo, que los mexicanos representen el 12% de los inmigrantes dueños de pequeños negocios en Estados Unidos. Esto quiere decir que alrededor de 570,000 empresas en Estados Unidos, o una de cada 25, son propiedad de inmigrantes mexicanos y generan anualmente 17,000 millones de dólares en ingresos. Un dato por demás interesante es que las mujeres inmigrantes son más propensas a tener un negocio propio en comparación con las mujeres nacidas en Estados Unidos, alcanzando un 9% contra un 6.5%, de acuerdo con un análisis del Centro para el Progreso Americano. Otro hecho importante es que alrededor del 10.3% de la población estadounidense tiene ascendencia mexicana. Todo esto, visto en conjunto, evidencia que los mexicanos constituyen una minoría de gran importancia para la sociedad estadounidense.
Por eso el fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos es, en definitiva, uno de los temas prioritarios de la agenda del Senado de la República. Muestra de ello son las innumerables iniciativas y puntos de acuerdo que se han presentado a favor de los derechos de nuestros connacionales que se encuentran radicando en el extranjero, abordando temas distintos como el de las familias transnacionales, el de los niños no acompañados o separados, el de la protección consular y la deportación, por mencionar solamente algunos. Considerando que la gran mayoría de los mexicanos que son repatriados desde Estados Unidos ya formaron una familia, han tejido lazos emocionales y han construido un patrimonio. Es una realidad que tras un evento de deportación, todo lo construido con años de esfuerzo y dedicación se pone en riesgo en tan solo unos segundos. Además de perder su trabajo y sus pertenencias, los connacionales repatriados se ven forzados a separarse de sus familias y de sus hijos. Tan solo entre 2010 y principios de 2012, cerca de 250,000 padres y madres de niños nacidos en Estados Unidos fueron deportados. Esto sin considerar que hay aproximadamente 4.5 millones de niños que nacieron en Estados Unidos y que también podrían ser separados de sus padres en cualquier momento por una deportación. ¿Y qué pasa con los niños que vienen de Estados Unidos? Según el censo del INEGI de 2010, hay 597,000 niños y niñas con ciudadanía estadounidense viviendo en nuestro país. Y debido a las características propias de los distintos sistemas escolares prevalecientes en ambos países, esta situación es alarmante, porque muchos de estos niños se convierten en un sector de la población expuesto a situaciones de riesgo en términos educativos, incrementándose las probabilidades de deserción o reprobación escolar por cuestiones como el idioma. Todo ello da cuenta de la complejidad del tema y por eso debemos reconocer que a pesar de los múltiples esfuerzos que se han llevado a cabo desde el Poder Legislativo, los avances registrados resultan insuficientes para hacer frente a la realidad que afecta a millones de connacionales, porque son muchas las variables y los actores que deben incluirse para tener verdaderamente una solución integral. En primer lugar, es necesario reconocer que el fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos involucra también a la región centroamericana y como tal, los países de toda la región deben comprometerse a adoptar medidas de corto y mediano plazo para combatir las causas de la migración, como son la exclusión social, el desempleo, la violencia social e intrafamiliar, la falta de oportunidades educativas, así como la violencia que se registra en Centroamérica y en algunas partes de México. En segundo lugar, es imperante que se tomen acciones inmediatas para frenar la separación de miles de familias, orientar la protección consular desde una perspectiva de los derechos de la infancia y fomentar que los procesos de atención a migrantes se sustenten sobre los principios de no detención y no deportación. De lo contrario, vamos a seguir enfrentándonos a casos como el de Antonio Zambrano Montes, quien recientemente perdió la vida en Washington después de varios disparos de policías estadounidenses y que tristemente es uno de los muchos casos vinculados al abuso policíaco y al uso desproporcionado de la fuerza a manos de autoridades policiales. En tercer lugar, es importante señalar que se requieren utilizar herramientas de poder suave que han probado una gran efectividad, y una de ellas es la diplomacia pública. Si bien se debe ser respetuoso de principios como el de la autodeterminación de los pueblos, la diplomacia pública es el intento de un actor internacional de gestionar el entorno internacional mediante el compromiso con un público extranjero. Y eso es justamente lo que debe hacer el Gobierno de México: entrar en contacto con las organizaciones no gubernamentales y con los mexicanos residentes en Estados Unidos para influir en la comunidad norteamericana y en las decisiones que están tomando. Focus, al ser una organización dedicada a promover las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México mediante la interacción de futuros líderes, es el más claro ejemplo de esto. A través de la creación de redes de líderes jóvenes como ustedes, que están activamente interesados en las cuestiones sociales, cívicas y económicas, es que se pueden elaborar propuestas innovadoras e influir positivamente en los asuntos que competen tanto a México como a los Estados Unidos. Ciertamente, desde el Poder Legislativo se ha podido avanzar en la aprobación de leyes y la ratificación de instrumentos internacionales, pero es una realidad que el número de violaciones a los derechos humanos no ha sufrido un cambio significativo, porque como pasa con toda política pública, los problemas no se van a resolver por un simple decreto
y en muchas ocasiones las fallas se encuentran en la etapa de implementación. En este sentido, es necesario que se sigan impulsando esfuerzos a nivel internacional porque la migración debe atenderse desde un enfoque de corresponsabilidad entre las naciones de la región. Por esta razón, actualmente desde el Senado estamos impulsando diversas acciones como la elaboración de una ley marco regional sobre niñez migrante no acompañada o separada. Esta ley marco la estamos trabajando en el seno del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, FOPREL, que es un espacio de diplomacia parlamentaria y que involucra de manera muy vinculante y muy clara a todos los presidentes de los parlamentos de México, Centroamérica y el Caribe. Y esperamos en un par de meses contar con el primer borrador de esta propuesta de ley marco regional. También desde esta visión internacional es importante la realización de este tipo de eventos porque son el espacio ideal para que jóvenes comprometidos como ustedes puedan generar un verdadero cambio en el mundo. Y organizaciones como Focus permiten acercar a nuestras naciones y dar una mirada fresca a las relaciones internacionales. En estos días que se está llevando a cabo la Cumbre de las Américas, vemos cómo de manera paralela se llevan a cabo eventos con la sociedad civil, con grupos empresariales, incluso entre parlamentarios. Y a veces, pues parece que se llega a tener buenos acuerdos en estas reuniones. Pero justamente el tema migratorio es el que debiera obligar a una cooperación y a un diálogo mucho más profundo. Si seguimos pensando en que de un lado está América del Norte y que de otro lado está América Latina, y no entendemos que debemos vernos como una sola región y un solo continente, difícilmente podremos trabajar las soluciones que se requieren para la población. Si vemos las dinámicas y el movimiento de personas, van mucho más adelante de lo que va la política. Si vamos, por ejemplo, a la frontera norte de México, la vida en frontera va mucho más allá de los instrumentos internacionales o del diálogo que tenemos los políticos en lo ejecutivo o incluso en lo legislativo. ¿Por qué? Porque se da una vida ya de facto de frontera que no espera a ver si los políticos un día se ponen de acuerdo. Y lo mismo sucede en la frontera sur de México. La frontera sur de México tiene una vida mucho más estrecha con Centroamérica de lo que nos imaginamos. Y si no entendemos que debemos trabajar en generar espacios y regiones con un mejor desarrollo humano, jamás podremos tener una mejor gestión migratoria. Si algo urge es que en foros como esta Cumbre de las Américas se hable de derechos humanos, se hable de migración y se entienda que la política lo que debe tener como centro es a las personas. Es muy difícil entender que podamos ponernos de acuerdo en dinero, en comercio, en agricultura, hasta en energéticos, pero no seamos capaces de ponernos de acuerdo en las personas. Yo hago votos porque ustedes, esta generación que está trabajando tan activamente, sean capaces de ponernos a todos ese ejemplo y esa agenda. Muchas felicidades por este esfuerzo y una vez más, bienvenidos a este Senado de la República. Muchísimas gracias, senadora. Cedemos la palabra al senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. Muy buenas tardes a todos. Señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, señor presidente de la Comisión de Frontera Sur, don Rafael Fernández de Castro, amigo de muchos años, distinguidos alumnos. La oportunidad que ustedes tienen es maravillosa. Estamos hablando de 30 personas que tienen nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido en 2 grandes países y se han reunido para poder darse la oportunidad de soñar. Si en algún lugar la utopía se puede convertir en realidad, es precisamente en el espacio universitario. Y esta construcción de idealismos hoy resulta fundamental. La escritora nigeriana Ngozi Adichie señala que la historia única crea estereotipos y
Y el problema es que en el tema migratorio tenemos estereotipos individuales y estereotipos colectivos y comunitarios. Este foro, que lo reúne a todos ustedes, no es solamente para comentar de un fenómeno etéreo. Por ejemplo, en mi caso represento al estado de Guanajuato. Y en Guanajuato, 2 de cada 3 adultos ciudadanos tienen algún familiar en los Estados Unidos. 2 de cada 3. Y hay lugares, porque tuve el privilegio de encabezar el gobierno local, en donde llegamos a una comunidad y lo único que encontramos son niños, mujeres y ancianos. El resto de la familia se ha ido. Y el tema migratorio no es un tema reciente, es un tema de 4, 5 o 6 generaciones. Y los que empiezan a estudiar esto confunden el sentido común, que es el menos común de los sentidos, con un examen acucioso de todo esto. Me ha tocado entrevistarme con muchas personas antes de irse y otras que han estado yendo y viniendo y nos han comentado su experiencia. Una de las variables más importantes en el tema de la migración es el aspecto sociocultural. Las niñas, los niños y los jóvenes de esas comunidades, de lugares como Jalisco, que es como el 14% de la migración, Michoacán, que es como el 12%, Guanajuato aproximadamente el 10%, por dar números aproximados, crecen con la expectativa de que tienen que emigrar. Sí, hay falta de oportunidades, educación y empleo. Sin embargo, no es la única ni la principal explicación. Por eso, cuando hablamos de esta migración y de los grandes números que tenemos, hay que huir de los estereotipos. Por ejemplo, de los poco más de 30 millones de mexicanos, ya sea de primera, de segunda o de tercera generación, alrededor solamente del 17% de ellos son indocumentados. Y muchos de ellos, alrededor de 23 millones, también ya son ciudadanos de Estados Unidos y son biculturales. Y la diferencia de ser bilingüe y ser bicultural es inmensa y es el reto que quiero poner para ustedes. Ser bilingüe es como tener 2 manos, ser bicultural es tocar el piano. Es tener empatía, solidaridad, afecto y sobre todo la oportunidad de hacer las cosas de manera distinta. Y usted está en esa etapa de la vida en que pueden ser biculturales. Hace años tuve la gran oportunidad de ser convocado por una persona maravillosa que acaba de fallecer, de nombre Robert Amundsen, que vivía en Dallas, Texas. Y él formó un instituto y estuvo convocando desde los principios de los años 80, la mayoría de ustedes todavía no nacían, a personas del sector gubernamental, el sector político, el sector académico, con la noción de que si nos conocíamos en esa etapa de la vida, podíamos construir sueños y amistades. Y si en algún momento en el camino alguno de ellos en la empresa, en el gobierno o en la academia tenía alguna forma de decisión, podíamos hacer una transformación bastante considerable. ¿Qué significa entonces la migración para nuestros pueblos? Pues es muchísimo. 1.4 millones de hogares dependen casi exclusivamente de las remesas que estamos recibiendo. Y frente a estas consideraciones, la pregunta que ustedes nos hacen es ¿qué está haciendo el Poder Legislativo? El Senado de la República, y me da un gran gusto compartir esto con la senadora Cuevas, con el senador Oramas y con Rafael Fernández, tiene una función sustantiva muy importante en el diseño republicano, porque toda la política exterior en algún momento es revisada y en ocasiones ratificada o no por el Senado de la República. La conduce el Ejecutivo Federal. Yo quiero dar 4 ejemplos el día de hoy de aspectos en donde hemos hecho aproximaciones para poder tener algún acompañamiento. 1, con los repatriados. 2, con el voto de los mexicanos en el exterior. 3, en el diseño de una ley general de protección consular. Y 4, una ley donde varios participamos, que es la Ley General de Niñas,
niños y adolescentes. Estos 4 son solamente casos aislados, no resuelven el problema completo. Y celebro que esté, por ejemplo, el senador Oramas, que preside la Comisión de Frontera Sur, porque este es un tema de región. Por ejemplo, una de las cosas que no hemos sabido responder es ¿por qué no atender a un concepto de América del Norte? Lo que Robert Pastor, de gratísima memoria y amigo de varios de nosotros, nos decía y que acaba de morir, the North American Concept. Nos tenemos que dar la oportunidad de diseñar un concepto diferente hacia una comunidad. Es más fácil llevar una cabeza de ganado que obtener una visa para ingresar a los Estados Unidos en algunas ocasiones. Y esta contradicción es superlativa porque Estados Unidos es un país de migrantes. Si uno observa el origen, prácticamente el 99% de la población de Estados Unidos no tiene un origen en ese territorio. Vinieron hace 4, 5, 8, 10 o 12 generaciones. En mi caso, tengo también un origen binacional. Y en la parte estadounidense llegaron en el segundo barco, no en el Mayflower. Llegaron en el segundo. Entonces, cuando vemos qué podemos contribuir, voy a introducir en estos comentarios. Recientemente, en el tema de los repatriados, ante las exigencias de seguridad fronteriza, los temas de desempleo, condiciones sociales, estamos hablando que entre 2010 y 2012 tuvimos 1.24 millones de personas. Y cuando hablamos de esos números, huyendo del estereotipo, cada uno tiene nombre, rostro, corazón, domicilio, apellido y proyecto de vida. En 2013, el Instituto de Migración nos decía que se recibieron 332,000 deportaciones en los 9 puntos de los estados de la frontera: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. Y esto se ha venido incrementando. Y para hacer esto aún todavía más complejo, muchos de ellos son personas, niñas y niños, que no están acompañados. Tenemos, por ejemplo, un senador de la República, que es compañero nuestro, que fue alcalde de Mexicali, el senador Hermosillo, y ha venido empujando el tema, porque de repente imaginémonos lo que significa que en la frontera depositen niños y niñas sin acompañamiento, sin la adecuada atención. Es aberrante, es un acto absurdo. Y en un país como la Unión Americana, esta frase tan despectiva, illegal aliens, que es un monumento a la tontería, no es lo mismo eso que una persona indocumentada. Es una falta administrativa, no es un delito, son seres humanos. Además, la migración en el mundo es parte de la vida cotidiana. Año con año hay más de 150 millones de migrantes en el mundo en movimiento. Y si yo hiciera la pregunta a cualquiera de nosotros, ¿quiénes vienen de familia de migración? Seguramente todos levantarían la mano, sea en migración regional, nacional o internacional. Se han hecho propuestas entonces para que la Ley General de Población y la Ley de Migración pueda tener una atención mejor a este tema, reconociendo que desde luego la ley es importante, pero no cambia la realidad. Segundo tema, el voto de los mexicanos en el exterior. El año pasado se aprobó una reforma política. Ya desde las elecciones de 2006 y de 2012, los mexicanos viviendo en el exterior tenían la posibilidad de votar para la presidencia de la República. Sin embargo, las condiciones para poder votar eran sumamente adversas. Para los que hemos encabezado gobiernos locales de estados migrantes o como senadores hemos ido a las comunidades de migración, esto se resume en una expresión muy sencilla: voz, foto y voto. Voz porque quieren ser escuchados, foto porque quieren ser credencializados, porque no existía la posibilidad, y esto ahora ya existe en el plano legal, porque la cédula, la carta de identidad que otorga el gobierno mexicano
no era la credencial para votar. Pues ahora van a poder tener la credencial para votar. La matrícula consular, que se hizo como un gran avance, no logra ser suficiente porque no lo acredita como mexicano. Entonces, lo primero fue la posibilidad de credencialización en el extranjero. Entonces, ahora va a haber un libro para mexicanos viviendo en México y otro libro para los mexicanos allende la frontera. Por ejemplo, si alguien de Michoacán quería votar para presidente de la República, tenía que prácticamente mentir, porque tenía que decir, no podía decir vivo en Chicago, sino decía vivo en Jiquilpan, Michoacán, para poder votar. Segundo, la forma de lograrlo. Ya no solamente va a ser el voto postal, va a ser el voto presencial y eventualmente el voto electrónico. Para las próximas elecciones federales, no este año, las de 2018, los consulados de todo el mundo van a habilitar casillas para que las personas puedan hacer el voto presencial. Y si las condiciones de seguridad electrónica se dan, las personas van a poder votar de manera electrónica. Una vez que se aprobó esto el año pasado, en mayo, en una revisión más exhaustiva, advertimos que había dos detalles que estamos queriendo corregir. Uno, el que el padrón esté permanentemente actualizado y que no solamente se actualice de manera periódica. Y segundo, el que los organismos locales electorales puedan tener mayor comunicación para poder ser eficaces. La otra parte de la reforma, esto está pendiente, la otra parte de la reforma que logramos es que los mexicanos en el exterior van a poder elegir a sus gobernadores y a sus senadores, no solamente a su presidente de la República. Esto, de alguna manera, los va a conectar un poco más. Se dio una gran discusión si esto podría ser para alcaldes o para diputados locales o diputados federales. En este momento se consideró que no era la mejor solución porque son personas que ya no están en un domicilio cercano y el origen de la representación es diferente. Sin embargo, si alguien vive en otro país y puede elegir a su gobernador, a su senador y a su presidente de la República, consideramos que se podría dar un avance. Tercer ejemplo, entre algunos de nosotros estamos trabajando en el diseño de una ley general de protección consular. Tan solo en Estados Unidos hay 52 consulados. No hay país del mundo que tenga más cantidad de consulados en un solo territorio como el caso mexicano. Y la cantidad de trámites que se hacen son inmensos. Les platico una anécdota. Cuando estuve al frente del gobierno de Guanajuato, teníamos una comisión de gobernadores en el área de migración y en ese momento los gobernadores de Oaxaca, Jalisco, Michoacán y Guanajuato visitamos los consulados de Los Ángeles, Dallas y Chicago. Y recuerdo mucho la conversación que tuve con el cónsul general de México y le preguntaba cómo le iba y me dijo, pues le voy a compartir. Mi nivel de atención es aproximadamente la población que tiene Guanajuato. Guanajuato tiene más de 5 millones, pero no tengo un gobierno para poder atenderlos. Solamente imaginemos la cantidad de trámites que se hacen en un consulado. El consulado tiene 3 funciones. 1, la parte registral, actas de nacimiento, de defunción, todo lo que se hace en materia registral como registro civil. 2, la promoción de México, la parte económica, comercial, académica, política, turística. Y 3, la defensa de las personas. Teniendo una comunidad de más de 30 millones de personas en Estados Unidos, imaginemos la cantidad de problemas civiles, penales, mercantiles, que son de una población de ese tamaño, van creciendo. Y particularmente ahora que el presidente Obama anunció, aunque se está litigando la acción ejecutiva, que quiere proteger la deportación al menos de 5 millones de inmigrantes indocumentados de los 11 millones que ya radicaban en Estados Unidos. Esto, en acción diferida, nos obliga también a tener mejores condiciones. Por ejemplo, algo que no ha sido sencillo de modificar es la identificación. Un mexicano en Estados Unidos no tiene las facilidades
próximas para que se le emita un acta de nacimiento. Entonces se ha venido trabajando para que a través de los secretarios de gobierno, de los gobiernos estatales, la Secretaría de Gobernación, el apoyo de la Cancillería, en algunos estados, sobre todo los demás, alta migración, se pueda dar eso. Hoy les platico una anécdota. Un colaborador mío que estaba conmigo hasta la semana pasada, Juan Francisco Martínez, estudió RI en el TEC de Monterrey, se acaba de vincular al Consulado General en Miami y no llevaba su acta de nacimiento. Entonces ya hoy en la mañana me mandó un mensaje para decirme, pues se me olvidó mi acta, sin embargo la tramité de inmediato, pagué $13 y ya me entregaron mi acta de nacimiento. Nosotros creemos que el cobro de los $13 es excesivo, pero esa es otra historia. Pero hay personas que ya pueden tramitar su acta de nacimiento y son aspectos donde en la vida cotidiana se tiene que ir viendo de manera muy directa. Este nuevo proyecto que queremos trabajar para la atención consular involucra al Instituto de los Mexicanos en el Exterior, involucra evidentemente toda la red consular y sobre todo una mejor articulación entre todas las autoridades, tanto del ámbito federal como de los ámbitos estatal y municipal. Cuarto ejemplo, a la que se refirió ya doña Gabriela Cuevas, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Uno de los temas, y aquí está la cadena, Rafael Fernández la fue educando en el tema de la migración, es que la Comisión de Relaciones Exteriores y la Comisión de Educación y varias en el tema de los niños migrantes pusimos un capítulo especial para una mejor atención a la niñez migrantes. Una de las caras más invisibles y más dolorosas de la migración es esta parte. Imaginemos lo que significa dejar la familia en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala, o lo que puede ser en Jalisco, Michoacán o Guanajuato. Es destrozar la unidad familiar en la búsqueda de un sueño que es un tanto etéreo y que sigue siendo válido para muchos de ellos. Y muchos de ellos, adicionalmente, viajan no acompañados. Y al no estar acompañados, exponen su vulnerabilidad en una cantidad enorme de riesgos, su salud, su integridad física, su dignidad, su vida misma, la explotación, la trata por razones sexuales, laborales, el abuso físico, sexual, en fin. Y por eso en la nueva Ley General, que se promulgó en diciembre del año pasado, uno de los capítulos que quisimos cuidar con mayor detalle es la parte del acompañamiento a la niñez y a la adolescencia migrante. Y esto protege no solamente a los mexicanos, protege también a cualquier persona que esté en territorio nuestro. Implica armonizar tratados internacionales, ver el alcance del interés superior de protección de la niñez como principio de derecho internacional, poner las garantías de debido proceso, porque no son delincuentes, son personas que están en tránsito y que tienen problemas y que tienen que ser mejor atendidos. Y si la autoridad los intercepta, pues tiene que haber un principio de respeto a la unidad familiar. Por ejemplo, si vienen acompañados a la unidad familiar, que no los separen. Si no vienen acompañados, buscar que estén en un mejor resguardo. Hace un momento, en una entrevista, la senadora Cuevas comentaba que lamentablemente los centros que tenemos en el país parecen más centros de detención, y es una autocrítica que tenemos que asumir y corregir, que centros de atención para este tipo de personas. Entonces, estamos viendo el fenómeno de manera más integral para ver la migración y eventualmente cuando haya casos de repatriación. En suma, el Senado es un lugar de encuentro. Y ustedes hoy, lo que están escuchando de parte de algunos de nosotros son algunas experiencias aisladas muy importantes. Les dejo solamente una imaginaria de 25 años. Si tuviéramos la oportunidad de reunirnos aquí dentro de 25 años, que probablemente sería imposible, pero vamos a pensar que lo logramos, ¿qué podríamos decir de cada uno de nosotros? ¿Tendríamos una comunidad de América del Norte? ¿Tendríamos una mejor atención
a la migración. Estaremos pensando en un aspecto de alianzas más armonizadas y más sensibles en la vida empresarial, en la vida académica, en la vida política, o estaríamos cómodamente sentados escuchando a otros senadores y a otros alumnos que nos estarían platicando lo que no hicimos y lo que dejamos de hacer. En este sentido, la responsabilidad es muy importante. La palabra responsabilidad viene de dar respuesta a las cosas. Y por eso tenemos que preguntarnos, si no es hoy, entonces ¿cuándo? Si no es aquí, entonces ¿dónde? Y si no soy yo, entonces ¿quién lo va a hacer? Bienvenidos. La página de la historia está por construirse. Su liderazgo, sus sueños, sus esperanzas, ahí tienen que reflejarse. Muchas gracias. Escuchemos ahora la intervención del senador Arquímedes Oramas Vargas, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur. Primero, antes que nada, permítanme saludarles con gran respeto a todos. Déjenme comentarles que me siento muy orgulloso de poder compartir este foro con jóvenes. Yo he tenido la gran oportunidad de construir durante muchos años con nuevas generaciones y creo mucho en el tema que los jóvenes no son el futuro, sino son el presente. Pero de manera especial creo que son quienes tienen la alta responsabilidad de poder construir un mundo mejor. Y me siento muy orgulloso porque en el Senado de la República me ha tocado trabajar con grandes senadores. Quiero hacer una mención especial, el hecho que hablar después de escuchar a la senadora Gabriela Cuevas, con quien me ha tocado estar en muchas reuniones, pero ella con una gran entereza, un gran conocimiento de causa, es una gran responsabilidad. Hablar después de mi amigo y senador Carlos Romero de HITS, que realmente es uno de los grandes educadores del país. Para mí es un orgullo, estimado amigo. Y hablar ante tan selecto grupo de jóvenes y de profesores universitarios, de personas que están construyendo de manera distinta, es una gran responsabilidad. Por eso, ahorita que platicaba yo con David Cano, que también orgullosamente, y me da un gran gusto, es mi paisano del estado de Tabasco, y platicaba yo cómo estaba trabajando y cómo estaban haciendo las cosas desde este grupo de enfoque. Realmente me da mucho gusto y poder compartir con Natanael de Stanford y todo el grupo que están aquí, para mí, en serio, que me permite construir de manera distinta. Ya me he llevado algunos minutos en esto, pero yo creo de manera especial que hoy el mundo ha cambiado mucho. Ha cambiado, hoy estamos hablando de un mundo de comunicación muy rápida, de WhatsApp, de manera distinta, de redes sociales, y lo que decimos ahorita, en 3 segundos se sabe fuera. Hoy, de repente, volteamos a ver el problema de migración, que como bien decía mi amigo don Carlos, es un problema de hace muchos años, pero que de repente, después de un estallido social y después de que un escándalo internacional, porque se encontraron muchos niños ahí deambulando por México y transitando México solos, menores de 15 años, entonces de repente voltearon a ver, la comunidad internacional volteó a ver a México. Y de repente dijeron, hay una frontera sur. Y voy a hablar por mi frontera porque, al fin de cuentas, porque todo el mundo veía la frontera norte. Una frontera próspera, porque la cercanía con Estados Unidos le ha permitido establecer lazos comerciales, pero también le ha permitido hacer las cosas totalmente distintas. Hablamos de que la frontera de Estados Unidos son más de 3,000 kilómetros y la frontera
del sur son 1.200, 1.400, 1.300 kilómetros, pero totalmente distintos. Y de repente, después de encontrarnos con un problema donde se encuentran unos niños, dijeron, ¡ay! Ahí tenemos frontera sur también. Y entonces de repente voltearon a ver qué teníamos que hacer para que no llegaran tantos indocumentados a Estados Unidos. Estados Unidos, que yo siempre he tenido la gran percepción de que tenemos que ser grandes aliados. Y bien lo comentaban mis compañeros senadores, Estados Unidos tiene un origen multicultural. Hace unos días tuve la oportunidad de estar con el gobernador Greg Abbott ahí en Texas, en la toma de protesta del secretario de Estado. Y mi gran sorpresa fue que el secretario de Estado, Carlos Cascos, es de padre de Tamaulipas y de madre del DF, y que me dio mucho gusto saber que se había ido a los 4 años, pero que siguen permanentemente vinculado con los mexicanos, y que uno de sus grandes estandartes es seguir fomentando el tema de la prosperidad entre los países a través, como bien lo decía la senadora Gabriela, de la prosperidad con las organizaciones civiles y las organizaciones empresariales. Así fui, así llegué. Y me dio mucho gusto porque en la toma de protesta durante 8 minutos hablaron de México. Y eso me dio más gusto todavía. Porque hablaron y de repente se dieron cuenta, y es la temática que se está presentando en Estados Unidos, el hecho de que nos necesitamos, que necesitamos mejorar nuestras relaciones, que necesitamos construir una relación distinta. Y en esa construcción, pues muchos soñamos en un mundo sin fronteras, porque creemos necesariamente que el tema de los derechos humanos, el tema de que no se debe de violentar el derecho y el libre tránsito, y en la búsqueda de mejores oportunidades, muchos de Centroamérica pasan por México. Por eso, cuando se habla acerca de que cuántos hispanos estamos en Estados Unidos, y hablamos de que para el 2060 va a haber una proyección de casi 129 millones, que esto va a significar casi el 31% de la población en Estados Unidos, pues bueno, comenzamos a voltear a ver que necesitamos hacer más próspero todo el entorno. ¿Por qué? ¿Cuáles son los retos de la frontera sur? ¿Cuál fue la manera en que el gobernador Abbott ve el tema de la frontera? Porque uno de los problemas que tienen, y Texas tiene una gran migración y tiene una gran cantidad de mexicanos trabajándose allá, pero efectivamente muchos de los mexicanos van y regresan. Muchos de los mexicanos van, están allá y se regresan. Cosa que no pasa con muchos de los que vienen de Centroamérica, que eso ha sido un problema muy grave. Y el problema de hablar, cuando hablamos de Centroamérica, estamos hablando de pobreza, estamos hablando de falta de oportunidades de crecimiento, y muchas están creciendo y están pasando por México para llegar al otro lado. Y entonces su preocupación, la preocupación que se ha dado en la comunidad internacional es, uno, que tenemos que atacar los lugares de orígenes. En otras palabras, en México lo estamos haciendo a través de que aquí en el Senado inició un proyecto de conformación de una dependencia que está en la Secretaría de Gobernación para atender los asuntos de la frontera sur. Pero se pensaba que, y se piensa en la comunidad internacional, de que tenemos que atacar que ahí, en los lugares de Centroamérica, haya más prosperidad. Porque si tienen lo necesario ahí, no van a ir a Estados Unidos. Necesitamos ver cómo hacemos próspero toda la franja de Centroamérica. Y efectivamente ahí hay grandes factores y una gran necesidad. Pero también en México necesitamos ver eso. En México ha pasado el hecho de que
por la frontera sur, fíjense nada más que tengo entendido que son 14 puntos de paso, no pasan de 15 puntos de paso, lo que son en toda la frontera en Estados Unidos, no, perdón, en el sureste, cuando en Estados Unidos existen más de 50 pasos, pero además existen más de 300 pasos informales en la frontera sur. Es una frontera muy porosa. Y entonces, lógicamente, ahí pasa de todo. Pasa cosas buenas y pasa cosas malas. Porque si llegan a Estados Unidos y dejan la ruta de la droga, que mucha gente se resiste a decirlo, pero por aquí pasa de todo, ¿no? Qué casualidad que van a llegar los medios de transporte llenos y se van a regresar vacíos. Algo tiene que regresar. Y entonces en ese tema de la necesidad, se ha pensado en detenerlos acá. Pero con esta iniciativa que se realizó, con una iniciativa que se hizo aquí en el Senado de la República, de pensar en la frontera próspera, pues nosotros seguimos pensando que hay que seguirle invirtiendo a la frontera. ¿Cuáles son los programas de la frontera sur? 1, hay que cuidar los derechos humanos. 2, hay que ordenar el flujo migratorio, porque efectivamente en muchas ocasiones no solamente Estados Unidos tiene problema, sino la zona sur-sureste de México ya lo tiene. Antes los tabasqueños veíamos que la frontera estaba lejísimo, porque no veíamos a los centroamericanos caminando por nuestras calles. Hoy los vemos ahí. Tabasco tiene el 3er lugar de secuestro en todo el país. Y la frontera tiene una gran incidencia. Los secuestran en México y se los llevan al otro lado. Y después aparecen. Entonces, tenemos una gran necesidad de que haya seguridad. Por eso también se pensó en ordenar el paso y alentar que se regularicen los que están en esa zona. Hay que ordenar y hacer una protección y una acción para que los migrantes que pasan por México también se les cuiden sus derechos. Yo creo de manera muy especial que tenemos que pensar y ser responsables también con nuestros amigos y hermanos centroamericanos. Pero no solamente pasan centroamericanos. Hay una ruta que es un tema muy largo de explicar, pero que algún día me va a permitir la vida también a construir en ese tema, porque hay otros, de repente encontramos migrantes de otras latitudes, gente que viene de Asia, gente que viene de África, y ahí los encontramos. ¿Por qué? Porque también se ha hecho un tema de comercio humano y que tenemos que cuidarlo, porque se están vulnerando los derechos humanos de los seres. Por eso yo quisiera terminar hablando que como tabasqueño y como senador, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, estoy plenamente convencido que la atención al fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos no debe de centrarse exclusivamente en las fronteras comunes. Se tiene que pensar también en todas las acciones que tenemos que hacer en bien de la humanidad. Considero que deben haber mejores respuestas a los problemas de todos los centroamericanos y buscar y atender las dos dimensiones de la frontera. Sí, atender los problemas que hay en la frontera norte, pero también tenemos que voltear a ver la frontera sur. Que tenemos que buscar que haya una frontera próspera, no solamente en Estados Unidos, con la de Estados Unidos, sino también con la que hay en el sur-sureste. El fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos tiene un origen que en gran medida no solamente se da ahí, allá, sino estamos pensando que en México pasan cerca de 250,000 migrantes y muchos de ellos son centroamericanos. Yo quisiera terminar diciéndoles, yo creo en un México distinto. Yo creo en un México distinto porque yo creo en un mundo distinto. Yo creo que efectivamente tenemos que pensar en la paz. Yo creo que sí hay soluciones para la pobreza y que se debe de terminar con la desigualdad.
Y yo creo que ustedes son un motor muy importante para ello. Y cuando digo ustedes, porque ustedes están en el sistema educativo, porque ustedes, y hemos coincidido muchos, de que el sistema educativo es el motor para el desarrollo de cualquier parte del mundo, pero muy pocos sabemos cómo echarlo a andar. Ustedes son la gasolina, ustedes son ese motor. Yo creo en un México distinto. Por eso lucho todos los días pensando que hay que poner a la hora todas las legislaturas. Y pienso de manera muy especial que nuestros hijos, mis hijos, merecen un México y un mundo mejor. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, senador. Es momento de ceder la palabra al doctor Rafael Fernández de Castro Medina, jefe del Departamento Académico de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Bien, muchas gracias. Como ya Juan Carlos Romero se quedó aquí sentado, simplemente me siento más cerca de ustedes y si no les importa, como yo soy presido, voy a hablar desde aquí. Quiero, primero que nada, agradecerle a la senadora Gabriela Cuevas su entusiasmo, yo así diría, con los estudiantes del ITAM y en general con los jóvenes. Gracias por tenernos nuevamente. Me toca venir muy seguido al Senado, gracias a Gabriela, lo veré enormemente. Gabriela es egresada del ITAM y ha mostrado un compromiso con su alma mater fabuloso, pero lo que yo quisiera destacar en todo caso de ella es, yo diría, su compromiso con los temas que toma. Tomó este tema de la niñez migrante no acompañada y ya logró que la Unión Parlamentaria Mundial aprobara una resolución muy importante en este tema. Una negociación fascinante que espero Yo ahí sí, digamos, como soy profesor del ITAM, sí tengo estoy presionando para que publique esto, porque fue realmente algo muy importante y que debe haber, digamos, testimonio de cómo se logra esto y además explicarnos justamente las repercusiones que esto tiene. Con Juan Carlos Romero Hicks, ya lo decía, somos amigos de muchos años, hace más de 2 décadas que tenemos pasión por este tema de la integración de América del Norte, y la verdad de las cosas es que pues ya se nos murió Robert Pastor y no hemos avanzado mucho, Juan. No tenemos buenas cuentas que entregarles a ustedes, a ver si ustedes sí hacen lo que nosotros no hemos logrado hacer. Y me da mucho gusto conocerlo, senador Oramas. Sé que están trabajando muy fuerte en esta comisión de la frontera sur, un tema de la mayor importancia. Ahora sí que pensando qué hago en 15 minutos con ustedes. Ayer platicamos brevemente, sé que estuvieron las patronas ahí en el ITAM y demás, entonces lo que pensé es que quisiera darles una especie de marco de qué es el fenómeno migratorio en México, la complejidad que tiene esto, para que ustedes puedan, de los distintos temas que escuchen, pues más o menos acomodar, digamos, las distintas opiniones que escuchen. Entonces déjenme aprovechar para hacer un pequeño marco. Quienes ya tomaron clase conmigo, pues los voy a aburrir, pero lo siento, estoy hablando sobre todo para los visitantes. Yo lo pondría así, o sea, el fenómeno migratorio en México, cuando hablamos de migración, tendemos a pensar en emigración, porque es el fenómeno más importante, el más cuantioso por muchos años, el más antiguo, y es el que nos conecta con Estados Unidos. Pero el fenómeno migratorio en México tiene 4 facetas: la emigración, la migración de tránsito, el retorno y México como destino. Entonces, déjenme hablar muy brevemente de esas 4 facetas para que tengan ustedes una idea, digamos, de dónde están las cosas en México. La inmigración es por mucho lo más estudiado, es más, de los temas bilaterales es el más estudiado. En la relación bilateral hay miles de libros sobre el tema migratorio. Amigos míos son especializados en temas muy, digamos, especiales de esto, en remesas, en
en, digamos, los push factors, los que empujan, o en cuáles son los factores de atracción, en fin, hay muchas especializaciones. Lo que quiero decir aquí, en todo caso, es que es un fenómeno importantísimo para la relación bilateral. Hay un México dentro de Estados Unidos, la inmigración de mexicanos a Estados Unidos empieza desde el siglo XIX, es más, digamos, cuando viene el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, se quedan algunas familias mexicanos allá, eso provoca, digamos, movimientos migratorios, y evidentemente en los años 20 del siglo pasado, en los años 40 y sobre todo a partir de los 1970, tenemos flujos muy dinámicos de mexicanos a Estados Unidos. El año pico de la emigración de mexicanos a Estados Unidos fue el 2005, ese año hablamos de más de 750,000 mexicanos que se fueron para no volver. Nos estábamos vaciando literalmente, era enorme la transmigración, y eso explica que haya hoy un México dentro de Estados Unidos. Hay 35 millones de personas de origen mexicano, 12 millones mexicanos, la mitad indocumentados, y 24 millones de personas de origen mexicano. Mexicanos, digamos, de segunda, tercera, cuarta generación, si son mexicoamericanos, simplemente son de origen mexicano. Muy brevemente, ¿México ha tenido política hacia la inmigración? La respuesta es negativa, no. Esta frase que acuña Manuel García y Griego, un profesor de la Universidad de Nuevo México, buen amigo mío, de la política de no tener política, eso sigue vigente en México. La verdad es que los gobiernos de México lo que han hecho es, sobre todo, es privilegiar la migración como válvula de escape. Entonces, la explicación que da el gobierno de México es, bueno, la migración es un fenómeno natural, se da por la libre oferta y demanda, por la atracción de Estados Unidos, por el empuje que ejerce México, y ahí lo dejamos, no nos metemos con esto. No tenemos una política, digamos, para frenar la migración, e insisto, hemos abusado de la emigración como válvula de escape. Lo que sí ha habido, y tampoco nos confundamos, ha habido una gran política de protección consular. Eso sí, hemos desarrollado una muy importante red consular, la más importante del mundo en cualquier otro país, y tenemos 50 consulados en Estados Unidos, y la verdad es muy sofisticada la labor de protección que desarrolla la Cancillería mexicana, eso sí hay que decirlo, pero son cosas muy distintas. Esa es protección, eso es, digamos, dar documentos en Estados Unidos, acciones de protección, repatriar cuerpos. Ahora, la verdad, se desarrolló algo muy importante para DACA, para la acción diferida para los jóvenes, gracias a, digamos, a los consulados mexicanos, más de 500,000 de mexicanos jóvenes se han beneficiado de DACA, algo importantísimo. Pero lo que no hemos tenido es política inmigratoria, lo que no hemos decidido es hasta dónde nos conviene que vayan. ¿Por qué no de repente nosotros ponemos frenos en la frontera norte? ¿Por qué siempre está abierta la frontera norte? Si no podemos abandonar el territorio mexicano a través en un aeropuerto con un pasaporte, ¿por qué sí lo podemos abandonar por tierra? Eso sería tener política inmigratoria, y no la hemos tenido. ¿Por qué? Porque hemos preferenciado la válvula de escape. Lo que quiero destacar aquí, y con esto termino esta primera parte, es que es terrible, y así uso este adjetivo, porque no tenemos un diálogo con Estados Unidos, porque no tenemos un mecanismo para platicar con Estados Unidos del tema migratorio. Ya sé que los estadounidenses van a decir, qué raro. Así como en el tema comercial tenemos un sofisticadísimo instrumento que es NAFTA, en el tema migratorio no tenemos nada. Desde los años 90 que teníamos un grupo al interior de la Comisión Binacional de Migración, cuando se acabe esto, ya no hemos tenido ningún mecanismo. Entonces, formalmente no platicamos con Estados Unidos. Ahora más, a raíz de que Estados Unidos está intentando hacer una reforma migratoria, que esto empieza en el 2004 con el intento de reelección de W. Bush, de Bush número 43, Estados Unidos ha adoptado una posición de que este es un tema muy divisivo para nosotros, este es un tema en el que el alma de Estados Unidos está en juego, porque vamos a decidir quién es el futuro estadounidense. A mí me toca, con el presidente Calderón le propusimos, la canciller entonces Espinosa le propone a Hillary Clinton hacer un grupo migratorio, nos dicen que sí y después nos dicen que no, porque como va a haber una reforma migratoria, entonces no podemos dialogar con ustedes. Es algo terrible.
en verdad, porque no tenemos un diálogo México-Estados Unidos. Sí hablamos con las gentes de Homeland Security, pero no tenemos un mecanismo, no tenemos un diálogo permanente, no podemos influir en sus políticas. Ahí prácticamente hay un no diálogo en materia migratoria que me parece terrible cuando tenemos en Estados Unidos casi 12 millones de mexicanos y cuando tenemos un México dentro de Estados Unidos. Segundo tema, la transmigración. Déjenme empezar con 3 frases que me comentaron cuando fui la primera vez hace ya como 12, 14 años a la frontera sur, y les va a dar una idea de esto. La primera es: los mexicanos que van a Estados Unidos indocumentadamente, que es terrible, por cierto, sobre todo porque ahora el gran paso es desde los años 90 el flujo cambió y ahora pasan la mayoría por Arizona, y es desierto y hay muchas muertes. Bueno, el dicho es el siguiente: los mexicanos indocumentados que van a Estados Unidos son pasajeros de primera clase si los comparamos con los migrantes en tránsito de Centroamérica, ¿sí? Y miren que yo le he rogado alguna vez a un papá en Chihuahua, Las Palomas, que iba a pasar con su hija, un michoacano, con una niña guapísima de 14 años. En ese momento mi hija tenía 14 años, le decía, por favor, no cruce, es peligrosísimo. Estamos sabiendo que está habiendo muchas violaciones. Y él me dijo, no te preocupes, ya nos encomendamos a la Virgen de Guadalupe y no sé qué les pasó, ojalá ya hayan pasado. Pero lo que les quiero decir es lo rudo que es para los centroamericanos. El segundo dicho que me dijeron es: México es un panteón sin cruces. ¿Qué quiere decir eso? Que por todos lados hay centroamericanos muertos y simplemente no sabemos ni dónde están. Y tercero, México no tiene una frontera sur horizontal, sino que tenemos una frontera sur horizontal. ¿A qué me refiero? Que deportamos centroamericanos y gentes de otras nacionalidades de todo el territorio. Eso no lo hace Estados Unidos. Estados Unidos tiene una frontera horizontal. Cuando nos deportan del interior, nos afecta y afecta a la comunidad muchísimo, pero México hace esto. En todo caso, déjenme decirles, el año pico de la transmigración fue el 2005, según el Instituto Nacional de Migración, casi 420,000 centroamericanos, la mayoría centroamericanos, la gran mayoría del Triángulo del Norte de Centroamérica son los transmigrantes. Ese es el año pico, después desciende mucho y ahorita nos decía el senador justamente que debe andar como en 250,000, como la mitad. Se está recuperando porque se está recuperando la economía de Estados Unidos y los push factors de Centroamérica son brutalmente fuertes, como ustedes podrán entender. La economía y la violencia se suma para tener todo esto. Yo diría que tiene más o menos unos 10 años en que el crimen organizado en México tiene un nuevo nicho de mercado, que son los migrantes en tránsito. ¿Por qué? Porque son presas fáciles para ellos. Y si ustedes me preguntan, a mí me tocó vivir, siendo asesor del presidente Calderón, me tocó el peor de todos los eventos que ha habido hacia los transmigrantes, que fue la matanza en San Fernando, Tamaulipas, en que en un evento los Zetas mataron, le dieron el tiro de gracia a 72 migrantes de todos lados. Ahora sí, nos enteramos de toda esta tragedia porque uno que sobrevivió, un ecuatoriano, se paró, lo dieron por muerto, se paró y a la media hora encontró un grupo de marinos mexicanos, llegaron al lugar y estaban literalmente los cuerpos todavía calientitos. Si ustedes me dicen eso fue el vaso que derramó, la gota que derramó el vaso de agua y México entonces instrumentó una política para impedir eso, pues no, ni eso lo logró. Ahora, ¿por qué México no ha podido responder y puede proteger mejor a estos centroamericanos en tránsito? Déjenme darles 4 razones. La primera tiene que ver porque los mexicanos tenemos el plato lleno de inseguridad, porque no tenemos ya más tropa, ya no tenemos más Policía Federal. A mí me tocó en 2010 justamente, le pedí al presidente Calderón que quería platicar lo que había visto en la frontera sur. Y entonces me mandó al grupo de Seguridad Nacional, había 2 gabinetes, uno a nivel secretario y otro a nivel subsecretarios. Entonces fui ahí, me citaron a la 1, eran las 2, no había entrado y ya les di pena. Y yo, mira, pásale. Entonces estaban hablando de la familia michoacana y cuando me enteré de lo que estaba pasando dije, no, pues yo ya no quiero hablar. O sea, entendí que no había capacidad. Con las broncas que tenemos ahorita en Jalisco, ¿sí? Con estos 15 policías asesinados, ese es un tema. O sea, tenemos el plato lleno. Segundo,
porque son víctimas invisibles. Y tomo la frase de un reporte muy bien hecho de Amnistía Internacional, es decir, son víctimas invisibles los centroamericanos, y me refiero a centroamericanos, pues son la mayoría, pero el senador bien lo dijo, vienen de todas nacionalidades. Nada más que es muy distinto, por ejemplo, para que pase un chino cuesta como $50,000 y para que pase un centroamericano cuesta como $10,000, y el muy fregado pues hasta con $1,000 la hace, pero la jovencita se tiene que ir prostituyendo en el camino, y el jovencito también, y se los digo así porque esto pasa todos los días en la transmigración. Pero en todo caso, digamos, esta segunda explicación tiene que ver con, son víctimas invisibles. Todas las mujeres, básicamente jóvenes, son violadas en el camino. Vienen muchas hondureñas. Yo le diré a la hondureña, después de que es violada, si tiene fuerza, sigue su camino. Si no tiene fuerza, se regresa. Pero a pesar de que tenemos una visa humanitaria, no se va a quedar. Ustedes imagínense lo tardado que sería el trámite. Simple y sencillamente no se puede. Si tenemos una impunidad enorme para los mexicanos, imagínense una pobre hondureña tendría que quedarse 2 o 3 meses a denunciar un asalto sexual. No lo hace. Entonces son víctimas invisibles porque se van por los lugares más recónditos y porque lo único que no quieren es que los vea una autoridad migratoria, porque los van a deportar. Tercero, por algo terrible, y es por el enforcement en la frontera de Estados Unidos. Estados Unidos, desde mediados de los 90 con Bill Clinton, y sobre todo a partir del 9/11, en el 2001, tenemos una frontera muy endurecida, muy inflexible, prácticamente imposible cruzar sin la ayuda de un pollero, sin la ayuda de un coyote, y esto cuesta caro, ¿sí? Y le siguen metiendo dinero a toda la cuestión del enforcement. Y el enforcement ha tenido consecuencias inesperadas. Por ejemplo, nosotros, los peores eventos contra los migrantes en tránsito se dan justamente cerca de la frontera norte, porque los criminales organizados saben muy bien que van a llegar ahí, van a tener que detenerse a conseguir un pollero, y ahí suceden cosas terribles contra ellos. Y en cuarto lugar, yo diría porque Centroamérica no tiene labor consular. Eso que hacemos nosotros en Estados Unidos no lo hace Centroamérica en México. Les platico algo más para que se den una idea. Después de lo de San Fernando, Tamaulipas, que fue a finales de agosto del 2010, a principios de septiembre nos iban a caer los 3 presidentes centroamericanos por la celebración del 200 aniversario de la independencia de México. El único presidente de Centroamérica que vino a hablar con Felipe Calderón por el hecho fue Mauricio Funes de El Salvador. Como a los 10 días del evento, vino el entonces presidente de Guatemala y también el presidente de Honduras, y ni siquiera le trataron el tema al presidente Calderón. Increíble. O sea, la falta de interés de esos gobiernos por proteger a sus migrantes. Parece terrible. Y esto les habla de una falta de densidad institucional enorme en Centroamérica. Y ahí me parece, digamos, les quiero de una vez lanzar un reto. Y yo veo una América del Norte con Centroamérica. Entonces, ¿por qué no empezar ustedes a invitar a centroamericanos a estas reuniones de Focus? De una vez se los digo. Hay que abrirnos a eso. A los mexicanos estamos encantados relacionándonos con los estadounidenses. Hay que ver al sur, jóvenes. Yo creo que es una asignatura pendiente desde ustedes hasta nosotros. Muy importante. Entonces, digamos, está muy difícil el tema de Centroamérica, está muy difícil el tema de la migración en tránsito. Me parece que la crisis de los niños migrantes de el inicio del verano pasado abre una ventana de oportunidad, porque Estados Unidos no le queda otra ante la crisis, necesita dialogar con México y Centroamérica, y me parece que se abre una ventana de oportunidad para dialogar con Estados Unidos y no se aprovecha cabalmente. Tercer, y ya me voy muy rápido, el retorno. Déjenme empezarles, el retorno es más o menos, el retorno actualmente es el flujo migratorio de mayor volumen. Desde 2008 tenemos más retorno que inmigración. Estamos hablando más o menos de 2008, 2007 a la fecha de 3 millones de mexicanos que han vuelto, y más o menos como un 40% de ellos han sido deportados. Ha habido 2 millones deportados en total, y como el 70% bajo Barack Obama, y más o menos el 70%, 65% son mexicanos.
hay muchos deportados. El sufrimiento de ellos, no se los tengo que decir, es terrible. A mí me tocó hace más o menos un año ir a un albergue a Tijuana. Era la tercera vez que iba a ese albergue. Es un albergue que creó Flor María Rigoni, que ahora un padre escalabrino, que ahora está en Tapachula. Pero en este albergue en Tijuana ha habido ya 2 veces y siempre he visto muchos jóvenes mexicanos con mucha enjundia que al otro iban a pasar la frontera. Ahora que fui hace un año vi gentes de mi edad o hasta más grandes que yo, todos deportados, y todos diciendo, pase lo que pase, yo me regreso a Estados Unidos. Uno con el que me tocó cenar al lado me decía, mira, yo soy de Guerrero, tengo 48 años, me vine a los 23 años, tengo una esposa salvadoreña, 2 hijas salvadoreñas, salí a las 7 de la mañana en mi troca en Los Ángeles a trabajar, me paré en un 7-Eleven, iba a comprar un café y unos cigarros. Cuando iba a pagar me di cuenta que el que estaba atrás de mí era un policía, me puse muy nervioso, se me cayeron las monedas y aquí estoy deportado. Pero pase lo que pasa, yo me regreso. Y esa es la historia de más de 1 millón de mexicanos que ha deportado a Estados Unidos. La cifra es entre el 38 y el 42% de los mexicanos sin documentos en Estados Unidos tienen hijos legales allá. Entonces calcúlenle más o menos, ¿no? 4 de cada 10 deportados deja familia allá, o se la traen o se rompen las familias. Y algo que, digamos, con mucha enjundia el presidente Obama el pasado 20 de noviembre en este discurso maravilloso, que si no lo han visto, véanlo, habla de que no somos un país que le gusta separar a las familias y por eso crea DAPA, esta acción diferida para los padres, y que, bueno, ya sabemos que el estado de Texas y 25 estados más la tiene ahorita en veremos. Déjenme acabar simplemente hablando 2 palabras sobre México como destino. Dentro de 10 o 20 años vamos a tener mucho más centroamericanos en México. Cada vez los centroamericanos que van de paso a Estados Unidos se quedan en México. Si ustedes se fijan en esta ciudad, si van a pasear el fin de semana, van a ver en muchos lugares que se solicitan meseros, se solicita mano de obra. ¿Por qué? Porque está bien, la economía mexicana está empezando a jalar. Eventualmente vamos a necesitar mucho más centroamericanos. No hemos tenido una política de inmigración. Al año más, la última vez que vi las cifras, hace 3 o 4 años, al año más o menos se naturalizan como 4,000 extranjeros en México. Es chiquitito, es prácticamente nada. Los trámites, a pesar de que hay una nueva ley, la del 2011, pero siguen siendo bastante complicados y en todo caso tenemos que prepararnos para ser un país de destino, lo vamos a hacer, eso dice la demografía. La tasa de natalidad, por ejemplo, de Guatemala es prácticamente el doble que la de México, entonces no queda de otra. Para concluir, déjenme darles 3 cosas de tarea como estudiantes, que piensen en 3 cosas. Primero, me parece que tendrían que discutir cómo podemos lograr tener una visión regional del fenómeno migratorio. No es México, Estados Unidos, no es México, Centroamérica, es Centroamérica, México y Estados Unidos. Nos urge. Centroamérica, México y Estados Unidos son un corredor de intensa migración. El 80% de los indocumentados en Estados Unidos son centroamericanos y mexicanos, o en el otro orden, mexicanos y centroamericanos. Somos el grueso. Si hay una regularización en Estados Unidos o DAPA, básicamente es para mexicanos y centroamericanos. Entonces, el hecho que no hablemos los 3 países me parece estúpido, por decirlo menos. Tendríamos que tener un diálogo. Claro, no quiere Estados Unidos y a México muchas veces le atora el tema Centroamérica, pues ¿para qué si tengo una negociación con Estados Unidos? Y también los centroamericanos, hay que decirlo, pues prefieren nada más negociar con Estados Unidos porque la visión de México de ellos es bastante más dura que la que nosotros tenemos de Estados Unidos. Nosotros no le ofrecemos a Centroamérica las ventajas que sí nos ofrece Estados Unidos a nosotros. Entonces hay ahí un problema serio, diría, de visiones bilaterales y de falta de confianza. Entonces piénsenle en eso, cómo logramos esta visión y cómo los mexicanos tomamos, yo diría, mayor interés en Centroamérica. Así como ya a ustedes de Foco les queda muy claro que somos interdependientes México y Estados Unidos y que si no le va bien a México no le va bien a Estados Unidos y viceversa, sumámosle a Centroamérica, porque también tenemos la misma interdependencia con Centroamérica, ¿sí? No los podemos dejar ya fuera de esto.
¿sí? En el tema de seguridad, en el tema migratorio, simple y sencillamente, o les va bien a ellos o no nos va bien a nosotros, entendámoslo. Entonces los dejo de tarea. Segundo, ya se me olvidó, pero tantito, ando echando mucho rollo por todos lados. Espérenme tantito. Notas. Sí. Yo creo que hay que pensar realmente, hay que tomarse en serio el tener un diálogo político con Estados Unidos. Es decir, ¿cómo es posible que no dialoguemos con Estados Unidos de estos temas? ¿Cómo es posible que no tengamos mecanismos de consulta? ¿Sí? Otro tema muy importante. El otro tema me parece que es obligado para ustedes y es el tema, digamos, de la relevancia política que tienen ahora los latinos en los Estados Unidos y qué puentes podemos construir para México, para Centroamérica. Hay que platicar mucho de eso. Ese es el futuro. Y por cierto, una vez les digo, tenemos este instituto, el Instituto de los Mexicanos del Exterior en el IME, que está hecho pedazos. ¿Sí? Es uno de los reclamos que le tengo a la Cancillería. Se nos empezó a desinflar con el presidente Calderón. Esto se crea en el 2002 y Fox le pone mucho entusiasmo, se desinfla con Calderón y ahorita está de capa muy caída. Y si algo, digo, las cifras que nos dio el Senado, o sea, es este crecimiento latino, pues si algo tendríamos que apostar es a tener una buena relación con los latinos, y me parece que por eso Fox es muy importante, es de los temas que tienen que entrarle. Hasta ahí la dejo. Quise darles un marco para que vean por dónde andan todas las cosas y si me extendí un poquito más de la cuenta, les pido una disculpa. Gracias, Gabriela. Muchísimas gracias al doctor Rafael Fernández de Castro Medina por estas palabras. Escuchemos ahora las palabras de Nathaniel Boucher, presidente de Focus Stanford. Thank you for the kind introduction. In the spirit of bilateral and bilingual cooperation, I will be speaking in English. But before we begin, I wanted to thank Senator Gabriela Cuevas Barron and Senator Juan Carlos Romero Hicks and Senator Arquimedes Oramas Vargas and Dr. Rafael Fernandez de Castro for taking the time to join us today and support the mission of Focus. This organization runs on support from leaders like you, and for that we sincerely thank you. This organization, US-Mex Focus 2015, for this year we have chosen the themes of energy, social activism, and lastly, migration. Migration, the movement of goods, services, ideas, people, and culture from Region A to Region B. When the best students from across the United States and Mexico apply to our program, consistently, migration is a topic that is covered the most. Since our existence, let's move this up. Since our existence, we've always moved from one place to another, and naturally we go to where the opportunity lies in exchange with those around us. In the context of the United States, $1 million are traded between our countries every minute. The United States exports to Mexico more than Brazil, Russia, India, China, and South Africa combined. But these facts don't fully encompass the word migration. These numbers fail to explain the individual stories of those who live the word migration every day. Several years ago, I joined a mentoring program for at-risk elementary school youth in my home state of Texas. And since I was one of the few Spanish speakers in the program, I was paired with a 10-year-old boy who didn't speak English. I didn't know much about this child besides a brief bio that I received from the school. But after sitting and reading with him, it didn't take long to realize that though he was a 5th grade student, he had the reading level that was barely up to a 1st grade level. After discussing my concerns with the school counselor, I was informed that years of seasonal moving between the US and Mexico had caused this boy to never permanently settle down and fully receive an education. The movement was taking a toll on his education, but like all problems, there was more under the surface. After getting to know the child better, I learned that he lived with his grandmother because his parents had moved again, and it had been years since he had last seen them. He didn't fully understand why he left him alone and why he was left alone with his grandmother, and was even less sure of the next time he would be reunited with his family.
but every day he would tell me that he missed playing with his brothers and being held by his mother and father. It wasn't until several weeks later that I found out that his parents had been deported. This family had been split apart, unsure if they would ever see each other again. A boy was growing up countries away from his family, falling dangerously behind in education, and completely unsure of how long he would be in any given place. This boy is the story of migration. A little over 30 years ago, a young woman left her home in Guadalajara, Jalisco to move to the United States. In pursuit of opportunity, she worked in greenhouses in California, were moving to Texas, and then she met and married the love of her life. It was there that they had 3 children, and where another piece of Mexico and Texas was established. The children grew up speaking Spanish, eating chiles rellenos, and belting the songs of mariachi. The woman had little more than a middle school education, but through the opportunities of movement, she and her husband were able to send all 3 of their children to college. This woman is my mother. Those children are my brothers and sisters and I. Because of this woman, I am here in front of you today. My family is the story of migration. These 2 stories I've just told you are not unique. It is a story of 33 million people of Mexican heritage in the US right now. It is a story of 11 million first-generation Mexicans in the United States. It is the story of many of you in this room. Migration is more than business expansion between our 2 countries. It is more than simply sharing the most cross-border in the world. Migration is la cazuela de pozole in a Texas kitchen. It's tacos al pastor at a New York street cart. It is the exchange of laughter and the discussion of ideas. It is a search for opportunity, the separation of families, the hope for a better life, and the story of us. The title of this year's summit is Change the Conversation. This year, we dare to change our mindset and approach problems from new angles. Here at US Mex Focus, we challenge you to express your opinions and be open to the ideas around you. Collaborate with each other. Draw from each other's strengths and dare to be innovative, thorough, and holistic in your approach. Together, we can change the conversation of today in order to build a future for tomorrow. The change starts here. Thank you. Como última interlocución, escuchemos el mensaje de Luis David Cano Rodríguez, presidente de Focus ITAM. Bueno, buenas tardes. Pues bueno, estamos algo apretados de cuestiones de tiempo. Me voy a ir un poquito rápido, pero eso no quiere decir que vayamos a dejar pasar la oportunidad de agradecer a nombre de Focus a la senadora Gabriela Cuevas, al senador Romero Hicks, al senador Arquímedes y al doctor Fernández de Castro, pues, que nos hayan regalado su tiempo para acompañarnos, platicarnos sus perspectivas, compartir sus experiencias. Y también un agradecimiento especial a la Comisión de Relaciones Exteriores de aquí del Senado por todo el apoyo para la realización de este evento. Muchas gracias. Y bueno, me voy rápido. Nuevamente ya he platicado con todos ustedes, nos conocemos muy bien. Quiero hacer énfasis que durante los 3 años que llevamos realizando Focus, hemos podido darnos cuenta que los jóvenes somos capaces no solo de reconocer que enfrentamos problemas comunes a ambos lados de la frontera, sino que también estos problemas no se deben dejar de lado, pero principalmente que se puede generar empatía entre nosotros para poder comprender estos retos desde la perspectiva de nuestro vecino y no verlo unilateralmente. Pero también hemos tenido la iniciativa para, además de reconocer que algo anda mal, y dejar de esperar y comenzar a buscar las soluciones que queremos para nuestros países. Quiero pedirles a ustedes, que están aquí sentados con nosotros, que hemos estado visitando varios lugares y escuchado a personas muy interesantes durante los últimos 2 días, que no se queden con inquietudes y con ganas de expresar sus ideas y experiencias personales, como lo ha hecho Nathaniel, y contrastarlas con las de los demás que estamos aquí reunidos.
Como ya han dicho los senadores, estamos ante una oportunidad para soñar y redefinir el rumbo de lo que queremos para México y para Estados Unidos. Y pues bueno, solo para cerrar, quisiera recordar una frase que personalmente me gusta de Franklin Roosevelt, que creo que de cierta manera refleja lo que queremos lograr con Focus nosotros. Y la frase, palabras más, palabras menos, es: el único límite para la realización del futuro son las dudas que tenemos el día de hoy. Muchas gracias y espero que sigan disfrutando lo que tenemos preparado para ustedes esta semana. Damas y caballeros, para finalizar, los invitamos al recorrido por las instalaciones del Senado de la República. Por su atención, muchas gracias y muy buenas tardes. Bueno, de